Una entrevista que va a resultar muy interesante. Un empresario baja californiano, Gustavo de Hoyos Walter, que ha sido presidente de la Coparmex, tanto aquí a nivel estatal como a nivel nacional, y bueno, con una actividad interesante política durante, pues, ¿qué será? Los últimos 2-3 años con más fuerza, muy amigo del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, lo recibo, Gustavo, gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias, Dora Elena, y un saludo a toda la audiencia de Agencia Fronteriza Noticias. Un gusto estar aquí en casa. Gracias, muy amable. Fundador de Unidos y Sí por México. Creo que pues han sido organismos que han hecho el contrapeso en los últimos años pues la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque pues por más que comente e insista el señor presidente en que pues todo lo está haciendo con el mejor de los propósitos y con muy buenas intenciones, y que posiblemente pueda ser así, ¿no? Al final de cuentas está gobernando con una óptica muy particular, siento yo, de cómo ve las cosas, cómo ve el México, y no concuerda o acepta lo que otra parte del país, bien o mal también, equivocados o no, piensan o pensamos, ¿no? Y pues hoy decía algo, Gustavo, algo así como que no hay polarización en el país, sino politización. ¿Qué piensas de eso? Mira, empiezo diciéndote, Dora Elena, que creo que la mayoría de los mexicanos, por allá en el ya lejano 2018. Y se ve lejano. Se ve lejano, ¿no? Aunque son apenas 4 años. Sí. Aunque dicen algunos que han parecido 4 minutos bajo el agua sin oxígeno, ¿verdad? Pero un poquito difíciles son, ¿no? Difíciles. Muchos coincidimos en que los problemas que evocó el candidato López Obrador, ahora presidente, en materia de pobreza, de desigualdad, de corrupción y de inseguridad, el diagnóstico, el llamado de atención para el país fue correcto. Yo creo que sería imposible no coincidir en que en aquel entonces esos temas implicaban buscar un cambio. Lo entendíamos tal vez de distinta manera, pero yo fui, y tú lo recordarás, y aquí la audiencia, de los principales críticos de los excesos del presidente Peña Nieto y de su gobierno. ¿Cómo no estar de acuerdo con el candidato López Obrador, que nos llamaba la atención poderosamente sobre esos, podríamos llamarle, 4 jinetes del apocalipsis mexicano? Y hablaba de temas que realmente importaban a la comunidad y que eran sensibles y que preocupaban, ¿no? Así es. A ver, poniendo por delante ese acuerdo de la mayoría de las y los mexicanos con el diagnóstico, a 4 años de distancia, lo que yo sostengo, y creo que muchos coincidirán conmigo, es que a un buen diagnóstico no siguió un buen gobierno, no siguió el cumplimiento, una expectativa de que estos problemas fueran a ser atajados de una manera correcta. Hoy podemos decir ya a 2/3 de la administración que infortunadamente tenemos en materia de pobreza prácticamente 2.5 millones más de mexicanos en pobreza extrema, con todos los programas sociales. Tenemos que reconocer que la desigualdad regional se ha acentuado. El México próspero, como el de Tijuana, como el del Bajío, el del norte, cada vez se separa más del México rezagado en la Sierra de Guerrero, en Chiapas, cada vez con problemas de inseguridad más graves en lugares distintos del país. Tenemos que reconocer también que el fenómeno de la inseguridad, que nos agraviaba tanto en 2018 con las cifras que veíamos en materia de homicidios dolosos y también en el robo doméstico, se ha incrementado, pero además el Estado mexicano ha cedido una parte mucho mayor del territorio al crimen organizado. Esta política... ¿Tú sí sientes que han bajado los brazos por parte del gobierno federal en el combate al crimen organizado? Pues los han abierto solamente para abrazar a los delincuentes, según la propia retórica presidencial. Y mire, yo he platicado en todo el país con muchos encargados de las regiones militares y navales,
y hay un profundo descontento por esta falta de decisión de enfrentar a la delincuencia. Y como no estarlo cuando hace unos días incluso un general del ejército mexicano es ultimado y no merece ni siquiera una mención adecuada, un funeral de honor donde esté presente el presidente, cuando hay que demostrar la verdadera solidaridad con las Fuerzas Armadas. Y finalmente, algo que creo que a mí me molesta mucho y a todos nos duele es que la corrupción que supuestamente se iba a atajar, ya van 4 o 6 años y solamente está en prisión Lozoya, alguien de la anterior administración, pero que fue enjuiciado por el régimen anterior, no por el presidente López Obrador. Entonces, ¿dónde quedó este compromiso de ir a fondo en la corrupción? Y ahora nos enteramos, y no quiero desviar demasiado, que en el círculo inmediato de la familia presidencial, en sus incondicionales, los casos de corrupción se parecen mucho, si no es que son peores a las experiencias de otros regímenes. Entonces, el tema que tenemos es un gobierno que primero no ha cumplido con la expectativa. Pero no solamente eso, y tomo el tema de la polarización. Yo creo que sí se ha empezado la prédica de una neolucha de clases. Esta estigmatización de chairos y fifís, de conservadores y de liberales, del pueblo bueno y los vendepatrias. ¿No? Como la película. Fíjate que muchos pensábamos que era un tema que ya habíamos superado como país. Yo creo que paulatinamente en las empresas, en la calle, en las plazas, habíamos dejado de odiarnos en razón de nuestra condición económica, social, nuestras preferencias políticas. Habíamos venido abonándole a la tolerancia, sobre todo en la medida que tuvimos alternancias donde nos gobernó primero el PRI, luego el PAN, regresamos al PRI y ahora al obradorismo. Deberíamos estar viviendo en un ambiente de tolerancia donde se celebrara la pluralidad y la diversidad. Y sin embargo, lo que hoy recibimos cada mañana es una dosis de odio hacia el que disiente. Mire, yo estoy a punto de hacer un pastelito con 200 velas de las menciones del presidente en la mañanera. Y hay otros amigos como menciones hacia ti. Exactamente. Dice el de la Coparmex, a veces dice el de Hoyos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este señor? Sí, así como que no se acuerda, pero claro que sabe mi nombre. Y no diría amigos como Claudio Esquiz González, como el expresidente Calderón, y a muchos más que les ha tocado su embarradita de repente. Sí, es interesante que cuando quiere hacer un cambio, buscar una modificación a algo de lo que él considera que debe hacer, personaliza mucho, ¿no? Los temas, dice, requerimos hacer cambios en México contra la corrupción porque Claudio X González, tal persona, y da nombre, ¿no? Que tenemos que modificar las leyes electorales porque Lorenzo Córdoba. Y yo digo, bueno, por una persona nada más, siguiendo esa tesitura, ¿no? Por una persona nada más, ¿se está haciendo todo esto o es la manera que ha encontrado el presidente de hacer entender a sus seguidores que esto es necesario, lanzando ahora sí que los dardos hacia ciertos personajes clave? Mira, a muchos ya nos ha crecido la piel, la epidermis, y una mención más, un ataque o una auditoría extra, pues nos viene y nos hace lo que el viento a Juárez. No es el tema de fondo. Lo importante es cuál es el papel que le debería de corresponder al jefe del Estado mexicano. El de unir, el de generar consensos o el de dividir. Yo creo que más allá de las políticas públicas, más allá de acciones particulares, un jefe de Estado, sobre todo en un país como México, aquí no hay un rey, no hay una figura superior. El presidente es jefe de gobierno y es jefe de Estado, y por lo tanto tiene esa tarea que debería ser ineludible, de ser alguien que convoque a la unidad. Pero no será precisamente su estrategia para lograr la permanencia de su proyecto, porque ya se fueron 4 años, los que siguen se van como agua, y él necesita garantizar que va a continuar su proyecto de la 4T, y para mí me queda muy claro que a él es lo que le interesa, el mantener la continuidad, tal vez no quedarse como él ha dicho, ¿no? Porque son tantas veces que ha dicho que sí se va, que digo, bueno, vamos a creer que esto es así. Pero lo que sí veo es que él, por la razón que sea, él cree que su proyecto es el que México necesita y lo quiere garantizar.
¿Y de qué manera lo logra si no es diciéndole diario a millones de mexicanos que hay un grupo de malos que solamente quieren enriquecerse y que están atacando al pueblo? Sí, a ver, esta patología del odio, ya algunos lo están estudiando en algunas universidades como una perversión democrática. A mí me parece que este intento del presidente de establecer una suerte de neomaximato, como el que quiso imponer hace ya varias décadas Plutarco Elías Calles hasta que Lázaro Cárdenas lo echó fuera, va a fracasar. Pero más allá de esto, don Elena, lo que nos tiene a varios, entre ellos a mí, tratando de organizar y de activar a la sociedad civil, es la convicción de que a México, más allá de las personas, lo digo con claridad, más allá de Morena, más allá del presidente López Obrador, lo que no deberíamos de querer nadie es regresar a como estuvimos en el pasado, donde un solo partido, un solo individuo concentre el destino y el poder y las decisiones y el presupuesto. No queremos regresar al país de una sola voz, de una sola corriente de pensamiento, y por eso es que desde 2020 empezamos a trabajar en cómo activar a la sociedad civil. Tú recordarás que en ese tiempo se decía que la oposición estaba moralmente derrotada o que no existía, y entonces un pequeño grupo de ciudadanos pensamos que algo más había que hacer. Estábamos en medio de la pandemia, además, era difícil reunirse. Todo estaba paralizado. Y entonces así, de manera muy cuidadosa, semiclandestina, empezamos a deliberar primero un pequeño grupo y después logramos hablar con los partidos en la oposición, con el PAN, con el PRI, con el PRD, con Movimiento Ciudadano. Y en ese tiempo estaba en formación, tú recordarás, México Libre, que empujaba la señora Margarita Zavala, finalmente no logró ser partido. Y le hicimos un llamado no antimorenista, sino un llamado a provocar que hubiera contrapesos, que hubiera la posibilidad de la alternancia, que es la esencia de la democracia. Y de este llamado, con la agenda que armamos nosotros, se conformó el bloque que hoy se denomina Va por México. Va por México. ¿Cuál ha sido la virtud fundamental, don Elena, de Va por México? Desde luego que ha habido muchísimos errores, pero yo he publicado un tuit hace 2 días donde decía: en este 2021 el marcador es 3 los demócratas, 0 los autoritarios. ¿Y por qué lo decía de esta manera en términos de época futbolera? Porque la reforma energética en materia constitucional se rechazó. La reforma militarista en lo esencial también se rechazó, aunque el PRI se nos dobló un poquito y aceptó que se aumentaran unos años más, pero en lo esencial fue rechazada. Y apenas el martes de esta semana, el bloque de contención conformado por los 3 partidos de Va por México, más los independientes del Grupo Plural, más Movimiento Ciudadano, le metimos el tercer gol al presidente, hicimos que fracasara su propuesta de reforma constitucional en materia electoral, la que quería desaparecer al INE. Así es. Antes de entrar a ese tema, ¿sientes que lo que han venido haciendo como organismos ciudadanos y con los partidos además, ha logrado, si no digamos un éxito, un gran avance, considerando la respuesta que hubo en la marcha que se dio, que fue el 13? El día 13 de noviembre. 13 de noviembre, porque pues esto se inició, que será desde 18 más o menos, que fue poco a poquito, ¿no? Y para 21, sí, ¿verdad? 21, ya vemos esta movilización tan fuerte, y por una institución, no por inseguridad, no por otra cosa, sino por una institución. Quiere decir que dentro de la ciudadanía, ya no los seguidores de López Obrador, sino dentro de la ciudadanía está, pues, ahora sí que permeando este mensaje, se está entendiendo que algo se debe de hacer. Sí, a ver, hay que recordar que en 2018 la propuesta del presidente López Obrador logró concentrar el apoyo de millones de mexicanos. No hay manera de no aquilatar la importancia de ese momento. Eso hizo que el principal opositor de 18 años llegara a la presidencia. Morena en muy pocos años salió de ser un movimiento a ser el partido político mayoritario.
Y yo creo que en los ciclos democráticos ese tipo de sacudidas les sirven a los países. Sin embargo, cuando empezó el ejercicio del poder, cuando vimos que se canceló el aeropuerto de Texcoco, se echó atrás la inversión en Mexicali de Constellation Brands, y se canceló el Seguro Popular, se desapareció el INE, y que eso lo pudo hacer el presidente sin consultar a nadie, diríamos coloquialmente aquí, por sus pistolas, por no decirlo de otra manera. Consultas a mano alzada. Varios caímos en cuenta que era muy importante que sin odiar ese proyecto sí hubiera un contrapeso, que se fuera necesario generar consensos. Y así fue, como decía hace un momento, impulsamos a la oposición a lograr que se reuniera. Esto implicó que en la elección de 2021, la elección intermedia, que solamente se renovaba el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados, más 13 gobernaturas y la Ciudad de México y un buen número de alcaldías, etcétera, hubiera un viraje muy importante. Comparto rapidísimo con la audiencia dos datos que no hemos logrado explicar a cabalidad. Aparte del número que se dio de diputados en la oposición, gracias a lo cual este bloque de contención hoy, esta semana, sigue siendo vigente. Si nosotros tomamos la elección de diputados federales 2021 en los 300 distritos, que es la única elección nacional, otra es popularidad, la del presidente, la de tal o cual gobernante, la oposición en su conjunto tuvo más de 3 millones de votos arriba que el oficialismo. ¿Qué significa esto? Que contrariamente a lo que se dice, si en el 2021 hubiésemos electo presidente, hoy el presidente sería la oposición. Ahora, si tomamos nosotros la votación en la Ciudad de México, que es la cuna del obradorismo, donde se forjó prácticamente la izquierda, a ver, 9 de 16 alcaldías las ganó la oposición, y en números absolutos de voto la oposición tuvo cerca de 310,000, 320,000 votos más que el oficialismo. ¿Qué significa? Que si en 2021 se hubieran electo no solamente los 16 alcaldes y alcaldesas, sino el jefe o jefa de gobierno, hoy tendríamos de la oposición. Entonces, ¿qué nos debe llevar a reflexión estos datos? Que sí tenemos verdadera competencia electoral, que está en la decisión tuya, mía y de ciento y tantos millones de mexicanos, qué tipo de gobierno queremos tener en la federación, qué tipo de congreso, qué tipo de gobernadores en 2024. Lo que hay que ¿Tienen confianza que en 2024 puede alcanzar esto como para que pues se dé un cambio, se dé ahora sí que un resultado diferente? Porque también hemos visto que cuando llega un partido en este tipo de condiciones, pues se va más de un sexenio. Pues a veces sí y a veces no. A ver, pensaban que el PRI regresaría por 50 años y le duró 6. Bueno, sí, ¿verdad? Sí, pero por decir el PAN se fue por 2 administraciones. 2 sexenios. Y el PRI por una, ahora estamos... California se fue por 5. A ver, déjame plantear mi teoría de la moda mexicana, como yo la llamo. A ver, si aquí con la audiencia consultáramos cuántos de 2000 para acá han cambiado de equipo de fútbol. Aquí en Tijuana le iban a los Cholos y luego le fueron a la América o a las Chivas, o en Mexicali le fueran a los Soles o a los Águilas y después cambiaran a los Potros. Seguramente muy pocos en la audiencia del 2000 para acá hubiesen cambiado 2 o 3 veces de equipo. Sí. En materia deportiva tenemos una afición, pero eso no pasa en la política. En la política, en el año 2000, la mayoría de los mexicanos echamos fuera al PRI, que tenía varias décadas, muchas por cierto, gobernándonos. Luego, como tú bien apuntas, medio nos gustó algo, hizo bien el presidente Fox, que decidimos por un margen muy pequeñito, estuvo la cosa dividida, y ya ves que hasta el presidente López Obrador decía que había habido trampa. A fin de cuentas, el plan se logró mantener. Pero sorpresa, 6 años después, la misma mayoría de mexicanas vimos por ahí un gobernador que estaba bien parecido, que hablaba muy bien, y regresamos y les perdonamos lo que habían hecho por muchos años y elegimos de manera abrumadoramente mayoritaria a Peña Nieto. Y ahora, en 2018, después de este diagnóstico que referíamos, llevamos al poder de la calle a Palacio Nacional, porque quitó a los pinos de por medio, al principal opositor. A ver, más allá de que en alguna ocasión a Dora Elena, a Gustavo o cualquiera en la audiencia le haya gustado o no el resultado, lo que es un hecho es que la moda mexicana es la alternancia. Hoy, en este siglo, es más frecuente cambiar que mantenerse. Sí, porque la gente ya no está dispuesta a aceptar más allá de lo que
lo que puede o lo que quiere La gente soportar, dice, ¿no? oye, este gobierno me da esto, Ajá, bien, está bien, ok, lo recibo, pero ya no me gustó pero esto. no me gustó esto. Y algo muy importante también, a ver, ¿qué me ofrecen de futuro? Pues hubo una concentración en el Zócalo, que fue el año pasado, que también se vio la disminución tan importante de lo que había conseguido en las urnas a lo que logró Va bajando. a ver, el ¿no? presidente López Obrador ha ido cayendo. Logró 30 millones de votos en su elección. Convocó a los mexicanos en 2021 a la revocación de mandato. Emplearon toda la fuerza del Estado para tratar de empujar eso y ya nada más tuvieron 15 millones de votos. En la elección del 21 también fueron bajando en los votos a favor del oficialismo. Entonces, lo importante no es la certeza si van a ganar ellos o si van a la oposición. Lo importante es que tengamos capacidad de alternancia. A mí lo que me preocupa... Y con un buen árbitro. Con un buen árbitro, que eso nos lleva a la siguiente reflexión. Tema, a ver, el día 13 de noviembre México cambió. Algún grupito nos pusimos a analizar lo que había trascendido de este intento de extinguir al INE y nos dimos cuenta que por mucho que hiciéramos en otras cosas, si no logramos mantener vivo al árbitro electoral, podíamos retroceder décadas. Sí. A ver, la construcción de la democracia fue algo que se llevó a cabo paso a paso, con contribución de muchas personas en la oposición, de muchos activistas, de muchos comunicadores, de muchos pensadores. Y de muchos de los que ahora están en el gobierno que pugnaron por eso, porque no querían que hubiese un partido en el poder que todo lo dominara. A mucha gente le costó la vida, le costó Lecumberri, le costó el exilio, y tenemos personas en lo nacional o en lo local, como Salvador Rosas Magallón en Tijuana, como Héctor Terán en Mexicali, y así a nivel nacional tenemos verdaderos apóstoles de todas las corrientes políticas, perseguidos en la sierra y empresarios, pero que en conjunto construyeron un proceso democrático. Todavía los que ya andamos más allá del quinto piso nos acordamos cómo aquí había en las noches en las juntas electorales cambios de quién ganaba una alcaldía. Tú recordarás las concertaciones, que si le cambiaron nuestra gubernatura por una senaduría quién sabe dónde. Lo que logramos construir fue, y no fue una empresa fácil, un régimen electoral que nos garantiza que quien digamos los y las mexicanas ganen las elecciones. Así es. Que más allá de si nos gusta o no la propuesta de tal o cual candidato, a mí no me gustaba la propuesta de López Obrador, pero inmediatamente cuando vi salir al consejero presidente decir que ganó López Obrador, dije, es mi presidente, porque eso es lo que hemos construido en democracia, y por eso es tan grave esta propuesta del presidente y de su partido, primero para desaparecer el INE, no lo consiguieron, y entonces surgió el famoso plan B. El plan B, yo digo que querían ellos con un hacha cortar el árbol de la democracia. No lo lograron, el hacha no pudo llegar al tronco, pero sacaron las tijeras y ahora en el plan B le están cortando ramas a lo loco, le están quitando la capacidad para dar sombra a este árbol. Mira, hay cerca de 20,000 profesionales. Personas que se han formado en el servicio profesional electoral. No son miembros ni del PAN, ni del PRI, ni de Morena. Que han ido evolucionando, ¿no? Que han aprendido, que han entendido que son árbitros, no centros delanteros. Y ahora con la famosa legislación del Plan B, que esperemos que se rechace en el Senado el próximo martes y miércoles, lo que se quiere es deconstruir. Y pongo ejemplos tan graves, esto que es desaparecer estas personas que hemos construido por años, o por ejemplo, quitarle a la credencial electoral su carácter único. Ahora resulta que la Secretaría de Relaciones Exteriores nos va a poder decir que Gustavo Díaz vive en Los Ángeles y que él sí vota, aunque no tenga credencial. O sea, estamos regresando a cosas que ya sabemos cuál es la consecuencia. Pero además, por ejemplo, quieren desaparecer las oficinas del INE en los 300 distritos electorales. Imagínate lo que va a pasar cuando un pariente cualquiera en la audiencia, un amigo de nosotros que se va al fil, a la corrida, de repente regresa y cambió de domicilio porque la señora o el esposo o el hijo lo movió a otra vecindad, a otra casa, y de repente ya no va a haber INE. Espérate a la siguiente elección a ver si puedes votar. De por sí tenemos unas broncas con el tema de la migración, de la movilidad. Mucha gente que
que no termina de convencerse de ir a empadronarse y luego le pones obstáculos. O desapareces o de repente un día era el funcionario A y mañana hay un señor que llegó y lo contrataron hace un mes. A ver, el nivel de incertidumbre se puede aumentar de manera exponencial. Y algo que me parece bien grave, perverso, lo tengo que decir de esa manera, es que al tiempo que nos quieren quitar instituciones ciudadanas como el INE, quieren jugar con nuestros votos. A ver, una de las propuestas que se me hace exótica, increíble, ahora le están llamando la cláusula de la vida eterna, que significa que entre los partidos de una coalición se pueden intercambiar cartitas como si fuera el Monopoly, ¿verdad? Pero ¿viste lo que ocurrió hoy en la mañanera? Al final de cuentas el presidente tuvo que reconocer que eso estaba mal. Pues está mal, pero está en su propuesta. Sí, pero aquí tuvo que ver la prensa que él normalmente desprecia y la prensa que supuestamente le estaba acusando de un doble discurso, porque así se lo dijo ayer el presidente al reportero, para que se diera cuenta, también entre comillas, que les habían metido gol con eso. Porque ayer cuando se lo denunció este compañero, el presidente insistía en que no, y que los enemigos y los derechistas, y le decía, pero no son los enemigos, son los aliados, y están chantajeando, pasó esto, no, pues mañana que venga Adán Augusto a explicar. Y hoy tuvo que decir, tenía razón el compañero de prensa que dijo esto, hubo ahí un duende, algo así dijo, ¿no? Que el chupacabras. Sí. Para empezar, no es posible que un presidente no se dé cuenta de algo como eso, ¿no? Y qué grave que lo hubieran hecho, porque obviamente se hizo para tener contentos a los aliados, porque iban a ser los que más iban a perder, al final de cuentas, con todo esto. ¿Y qué te dicen? Bueno, sí, te garantizamos que vas a permanecer, pero vota por nosotros, ¿no? Y al final de cuentas se supone que van a eliminar eso. Mira, esto que pasó hoy en la mañanera nos da la razón un argumento que de días atrás veníamos esgrimiendo. Cualquier reforma legal, pero sobre todo una reforma legal que tiene que ver con las reglas de acceso al poder, que eso son las elecciones, claro, que tiene que ver con la organización de los equipos, que son los partidos políticos, tiene que estar muy bien pensada. Tiene que estar revisada, vuelta a pensar, consensada. Este proceso que vivimos en México desde el 68, con la tragedia que pasó con los jóvenes, hasta la elección de López Obrador, fue producto de paso a pasito. Fue producto de que, por ejemplo, en algún momento Reyes Heroles les dijo, oye, tenemos que darle espacio al Partido Comunista, y luego dijeron, oye, en la reforma de López Portillo tenemos que abrir la olla de presión y que hay unos cuantos diputados de oposición, y los dijo, oye, tiene que haber más, y cómo mezclamos el principio de mayoría con la representación proporcional, cómo pasamos de una credencial que maneje el gobierno a que la maneje un órgano autónomo. ¿Es posible o no es posible ponerle fotografía? ¿Qué riesgos hay? De hecho, empezó aquí en Baja California. Claro. A ver, en 89, 90. Cada una de las evoluciones electorales y de las reformas partidarias han sido propuestas por las oposiciones y aceptadas por el gobierno en turno después de este afloje. Y así fue como empezaron a llegar. Claro, y han sido todas producto de consenso. El gobierno cediendo un poco a las oposiciones. Nunca en la historia mexicana contemporánea tenemos que desde el poder se imponga una reforma, porque entonces si el campeón pone las reglas es para nunca ganar el retador. Sí, hasta el mismo PRI, como lo estás diciendo, ¿no? Que pues estaba ahora sí que como campeón de las imposiciones y todo lo que controlaba, tuvo que ceder precisamente con este tipo de medidas. No se puede esperar que la oposición que llega al poder pues ahora haga exactamente lo mismo. Las peores diabluras del pasado, ¿no? Del pasado. Mira, yo estoy de acuerdo con mucho de lo que dice el presidente en cuanto a cómo se fueron haciendo uso y abuso de estos organismos, de que ha existido corrupción, vamos a aceptarlo, de que eran controlados por los gobernantes, que también es una realidad, porque sucede lo que está ocurriendo ahorita, presidentes fuertes que quieren dominar todo. Sin embargo, no es eliminándolos de tajo como vas a conseguir un cambio, ¿no? Tienes que ir quitando aquello que no funciona. Los malos frutos, no cortar el árbol. No cortar el árbol, quitar los malos frutos. ¿Para qué? Para que pues esto ahora sí
pues del resultado que quiere, porque se supone que hay un buen presidente que permite y te da libertades, ¿no? Entonces no entiendo cómo un presidente de la República te dice, no, ¿sabes qué? No sirve, está corrupto, acabamos con esto. Y nos quiere llevar a algo que ya lo vivimos, como bien dices. Y que sabemos que no funcionó. Y que sabemos que no funcionó y que sabemos que va a suceder cuando el partido en el poder tenga más control, tenga más órganos bajo pues su férula, y al final de cuentas pues no va a existir una oposición, la oposición la van a eliminar. Yo le digo siempre a mis amigos de Morena, que tengo muchos, gracias a Dios, a mis amigos que están en el Partido Verde, en el Partido del Trabajo, porque además me encanta siempre debatir y no podemos ser enemigos por el hecho que pensemos diferente, que no se les olvide que quienes hoy son gobierno mañana serán oposición. Sí, porque esto, como bien dices, esto no es eterno, no es eterno. Entonces las reglas con las que juzgas a tu enemigo, la navaja, la guillotina, tal vez te toca mañana estar ahí con tu cuello en medio. Muy cierto aquello que el carnicero de hoy, ¿no? Exactamente, mañana le toca hacer la red del mañana. Entonces es bien importante pensar estos cambios meditadamente, desde una perspectiva histórica, no cuando está a punto, ya al día siguiente empezar el proceso electoral. Y déjame con esta reflexión platicar con la audiencia, Lorena, que estamos muy contentos porque ante esta amenaza de deconstrucción democrática, lo que vimos el día 13 de noviembre realmente es con mucho, y así los historiadores de la ciencia política nos han dicho ya, la más importante movilización del México contemporáneo. Claro, hubo marchas muy importantes en contra de la inseguridad, tú lo recuerdas, cuando en su momento de mayor agudeza hace algunos años, no se diga las protestas estudiantiles en el siglo pasado, en los años 60, 70, bien importantes, pero es la primera vez que tenemos una movilización ciudadana simultánea y nacional. Exacto. Que no es promovida ni impulsada por el poder, porque con el poder ya vimos lo que ocurre, ¿no? Si logras llenar y logras llevar... Eso es un desfile, es un desfile. Hay del 16 de septiembre, hay del 30 de noviembre y ahora hay el que pidió el presidente. Eso, a ver, tiene mucha gente, pero son desfiles oficiales. A ver, te lo dice y se lo dice la audiencia alguien que estuvo desde el día cero de esta idea. Cuando identificamos que había que hacer algo más, nosotros pensamos primero en hacer un plantón en el Ángel. Luego dijimos, ¿sabes qué? Ya somos muchitos, vámonos del Ángel al hemiciclo a Juárez. Y la verdad es que conforme vimos que esto estaba creciendo y que más gente nos escribía, que hubiera esta respuesta. A ver, sabíamos, porque eso lo percibes, cuando en la calle te dice un transeúnte, o en el aeropuerto te para alguien, o en el restaurante te dice tu mesero, oiga, ahí voy a estar. Tú dices, esto ya aprendió. Nos dimos cuenta que iba creciendo, pero honestamente, y lo digo con toda claridad, superó nuestras expectativas. A ver, superó con mucho, marcharon, hubo alguien que estuvo cronometrando, pasaron por enfrente del Ángel de Independencia durante 3 horas y media contingentes. Mira, al final iban los miembros de los partidos, porque los pusimos en la cola sin logos partidarios, sin pancartas, pero sí estaba el contingente al final del PAN, del PRI, del PRD. Cuando ellos iban arrancando por el Ángel de Independencia, José Waldemar ya terminó el discurso. A ver, de ese tamaño era... No alcanzaron. Para la otra vamos a pedirle a Waldenberg que dé permanencia voluntaria, ¿no? Para que alcance. ¿Qué repeticiones? Exacto. Pero superó con mucho la expectativa. Y lo digo porque esto es una nota de esperanza. A ver, nadie llegó movilizado con un autobús, con una torta, con un frutzi, para decirlo en lenguaje clásico. Cada persona que fue ahí lo hizo porque, aunque nos veíamos personas que normalmente tenemos opiniones distintas, en este tema sí estamos de acuerdo. Yo me estuve moviendo en todo el contingente, pues tenía chamba ahí de organizador, y me tocó, por ejemplo, ver avanzar a una comunidad de monjas. Hay varias de las más conservadoras, de las que están enclaustradas. Aquí también. Oye,
y 10 pasitos atrás, un grupo muy importante de la comunidad LGTB+. Normalmente de este lado están hablando en favor de la vida, en favor de la institución matrimonial tradicional, y 10 metros atrás están hablando del matrimonio igualitario, del derecho a decidir el tamaño de la familia. A ver, esos dos contingentes. Y además este otro contingente que normalmente está con esta izquierda, que les ha ofrecido tanto. Pero aquí, ¿qué es lo importante, Dorlena? Que entendimos que aunque podemos opinar de una manera acá o allá, en temas que normalmente disentimos, lo que sí nos tiene que unir es nuestro apoyo a la democracia. Sí, sí. Pues como dices, tienes amigos dentro de Morena, y dentro de Morena también hay personas que no están de acuerdo con esto que está sucediendo. Sí, lo que pasa es que se les ha impuesto el pensamiento monolítico, se premia 99% la sumisión y 1% la capacidad, y de manera infortunada muchos miembros destacados, talentos que tienen ahí, personas que siguieron al presidente López Obrador y que ahora se encuentran muchos de ellos minimizados, aislados, pues no se atreven a decir, como no se atrevían antes en el PRI. Pero hay otros que sí lo hacen. Afortunadamente, yo veo que esto, mira, a ver, pues lo vemos incluso ya en el coordinador parlamentario en el senador Monreal, que cada vez más empieza a disentir. ¿Y sabes por qué? Porque cualquier persona que se pueda declarar como demócrata sabe que una reforma de 400 artículos no se puede recibir a las 6 de la tarde y votarse a las 3 de la mañana. Es. Eso es, a ver, es una toma de pelo. Como decía un chavo el otro día, estábamos en un meeting y dice, oye, ni por ósmosis me lo puedo aprender yo. Y eso que soy doble nerd. Decía, a ver, no había manera materialmente, ya no digo de estudiarlo, de leerlo. Entonces, cuando se legisla así... Sí, a mí me llegó y vi 307 páginas y dije, no, eso oye, y cuando te diste cuenta ya están empezando a votarlo, ¿no? Ya lo están votando al día siguiente. Entonces, yo estoy convencido que, primero, esta reforma, en caso de que la vote favorablemente el Senado, que no estoy del todo seguro, primero, la Suprema Corte va a declarar su inconstitucionalidad por procedimiento. Hay cosas tan obvias, tan burdas, que no hay que ser un doctor en Derecho. Pero ahorita no está en la Corte, ¿no? No, acaba de pasar la minuta a la Cámara de Senadores. Así es, independiendo matemáticamente, si fuéramos, digamos, consistentes, habría que pensar que el Senado mayoritariamente va a votar a favor, y entonces esto eventualmente se convertirá en una ley, y seguramente vendrá la impugnación. Hay varias vías, algunas corresponden a los legisladores, vías de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, otras corresponden a los particulares, vía juicios de protección de derechos. Y yo estoy convencido que se va a anular esta ley o estas leyes. Bueno, pero a ver, antes de eso, obviamente ya leíste ahora sí el plan B, ¿no? Las leyes secundarias. El mismo Monreal había dicho antes que no había manera de que se modificaran leyes secundarias porque tendría que entrarse forzosamente a modificar las leyes en la Constitución, y que eso no iba a pasar, que sería anticonstitucional, así lo dijo. El secretario de Gobernación, pues obviamente dice, no hay nada inconstitucional, lo que quiere decir que sí saben que lo hay, ¿no? Pero por lo menos que se dice. Pero lo que dice Monreal en aquel momento y lo que dice ahora de que lo vamos a revisar muy concienzudamente, no da pie a pensar que en un momento dado pudiera estar también pues tratando de seguir la línea del presidente, porque ahora no fue una declaración nuevamente así con contundencia de que no, es inconstitucional y no la vamos a aceptar, sino dijo la vamos a revisar. Pues mira, a ver, estamos en presencia del líder todavía del partido oficialista en la Cámara de Senadores. En lugar de las 3 carabelas, tenemos 3 barcos piratas, el de la presidencia, el de Nacho Miel en la Cámara de Diputados y de Ricardo Monreal en la Cámara de Senadores. Pues yo no puedo ver un pirata como si fuera un marino mercante, ¿no? Hay que entender que trae su guerra privada, que entre esos barcos piratas se andan tirando cañoncitos. Pero dicen que entre broma y broma la verdad asoma, ¿no? Y de repente hay cosas que ha dicho Monreal que sí son ciertas, entre otras... Pero que son mensajes. Son mensajes.
A ver, los mensajes los escuchamos, los reciben quienes son los destinatarios, pero lo que es claro, lo que va emergiendo, porque no están lavando la ropa sucia en casa, es que hay una serie de violaciones al proceso legislativo y al fondo, en lo que tiene que ver con el análisis constitucional. Lo saben. Infortunadamente, este gobierno le ha apostado sistemáticamente a violar la Constitución, ganar tiempo, presionar a la Corte para que no le entren los asuntos, y dicen, mira, mientras que la Corte lo anula, si es que nos logramos doblar, por lo pronto ya logramos hacer ciertas cosas. Miren, en esta reforma, de los muchos temas tóxicos, por ejemplo, uno de ellos es que quita los candados para que los precandidatos presidenciales, o como ahora les dicen despectivamente las corcholatas, puedan hacer actos anticipados de campaña, y mientras no digan la fórmula mágica, vota por mí, pueden decir cualquier herejía. Es una algo simulación. Que también se estaba combatiendo, también se había logrado poner en la ley. Hace unos días el propio INE estableció medidas precautorias para que la jefa de gobierno, en su rol de precorcholato, no sé cómo llamarla, ¿verdad? Sí, porque luego hay primeras, no primeras damas y cosas por el estilo, ¿verdad? De candidata, no candidata, digamos, desconociera estas pintas de es Claudia. Y les llamara a sus seguidores. Que las quitaran. Ya vimos que cuando publicó esto, dijo, no estoy de acuerdo, no lo conozco, pero ahí va lo que me dicen, ¿no? Como diciendo, changuitos, lo no pongo, pero no le hagan caso. No le hagan caso. A ver, es una vacilada, es una burla al Estado de Derecho, Doralena, que se hagan leyes a la medida. Yo personalmente pienso que tal vez se debería reflexionar esto, las prohibiciones. A mí no me gustan las prohibiciones y por eso siempre digo prohibido prohibir, ¿verdad? Pero lo que sí sé... Son necesarias en ocasiones. Y además se tienen que anunciar con tiempo. Oye, qué divertido, ¿no? Que después de que han cometido una serie de acciones que son delitos electorales, venga una ley y diga, bueno, como me di cuenta que estás violándola, te la quito la prohibición. Es como si a México lo hubieran tomado, como pasó en el segundo partido, fue el lugar, paran la jugada, modifican la regla, siempre el juego lugar no es, y entonces el gol sí vale, ¿no? A ver, lo que no se puede hacer es cambiar las reglas mientras el partido esté en curso. Se vale cambiar las reglas para el siguiente mundial, a ver, que todos los partidos o los equipos lo conozcan, que se entrenen. Pero no para beneficiar al que... Cuando está la jugada en curso, ¿no? Eso es lo que nos parece inaceptable. No, y es que no debe ser. No debe ser, porque son reglas de agandalle. Sí, no, pero además también, lo que esto daña al país. Porque ahorita con eso de que las famosas corcholatas pueden hacer su precampaña mientras estén fuera de su horario de trabajo, sabemos que es una mentira, ¿no? Eso no es cierto. Ellos están haciendo campaña y el país entrando en problemas cada día más graves porque están descuidando lo que les corresponde. Y con estas modificaciones te están dando permiso para que lo hagas sin ningún problema. Sí, yo creo que es un gravísimo error, es un atentado contra la democracia y por eso es que en su momento, si es que lo aprueban en el Senado, estoy convencido que en la Suprema Corte de Justicia vamos a lograr que se revierta. Yo, además de participar en Unidos y en Sí por México, presido el Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Somos un grupo de abogados voluntarios pro bono que nos juntamos primero para tratar de detener la destrucción del aeropuerto de Texcoco. Logramos como por 6-7 meses contener toda la fuerza del Estado hasta que ahí el todavía presidente de la Corte medio se nos dobló y le presionó a algunos jueces de distrito. Pero hemos estado litigando este tipo de temas que nos parece que son de gran afectación para el país. Lo mismo en el Tren Maya, que en la refinería de Dos Bocas, que en derecho a réplica, con periodistas como Denise Dresser, lo mismo que estamos defendiendo las escuelas de tiempo completo, los tratamientos médicos para personas que no tienen acceso a ellos, particularmente en el caso de cáncer y N casos. Y nuestro equipo legal ya revisó esto a fondo en estos días, no han dormido, y estamos convencidos de que la Corte lo va a anular. Pero qué penoso, ¿no? Qué penoso que tengamos que transitar hasta allá,
cuando deberíamos estar unos y otros, los que quieren que permanezca el régimen, los que queremos que cambie, concentrados en cumplir con la legislación, hacer su mejor esfuerzo que se vale, fortalecer al árbitro, esperar el día del partido y al final pues apoyar a quien gane, ¿no? Que es de lo que se trata. Pero si también doblan a los ministros. Pues mira, es el desafío que tenemos. Yo no estoy, así como podríamos decir, súper feliz de muchas de las cosas que han resuelto. Creo que les han faltado tamaños en más de un momento, pero es de lo mejorcito que nos queda. Sí, y además han tenido algunos... Pues han sido claroscuros, ¿no? ¿Verdad? Mira, yo soy abogado de formación y sé que siempre a los justiciables y a los abogados, a una de las partes no le gusta el resultado. Por definición, así es como los penaltis. Uno ve el penalti y otro no lo ve. Entonces, y siempre le dicen árbitro vendido a alguno de los dos. Entonces, entiendo esa circunstancia, tenemos que lograr que la Corte mejore. Lo digo con mucho respeto, pero la mayor parte de las nominaciones que ha hecho el actual presidente ha sido de personas que pueden ser conocedoras, merecen mi respeto, pero tienen una cercanía tal que es difícil pensar en la independencia. En el mundo entero se ha explorado mucho a nivel doctrinario los requerimientos mínimos de independencia que tiene que tener alguien que va al Tribunal Supremo. Tú has dado cuenta y recordamos por años cómo perfiles excelentes que han sido postulados en Estados Unidos a la Corte por un tema de imparcialidad que se les sale por ahí, una opinión que dieron hace 15 años de un tema y dicen, no va a poder ser imparcial. Y con eso ya no llegan a la Corte. Aquí pues tenemos a personas cuyo esposo pues es el principal constructor del presidente, personas con las que tiene una relación cuasi familiar, y aunque podrían ser buenos abogados y abogadas, sí hemos perdido algo de imparcialidad. Sin embargo, a ver, pues no estamos en el mundo perfecto. Ojalá que fuéramos Suiza y tuviéramos la mejor justicia del mundo, pero yo sí creo que hay mucho que rescatar en la Corte. Estoy convencido que ahora que venga la renovación en la presidencia, tendremos un nuevo momento, ojalá que sea para bien, pero en cualquier caso, es la instancia a la que tenemos que recurrir. Yo no creo que pueda uno de la violencia, o mucho menos a las armas, entonces hay que prepararnos para la batalla en los tribunales, acompañarlo de presión ciudadana como la del 13 de noviembre, y estoy convencido que con este binomio vamos a lograr contener los efectos destructivos del régimen. Volviendo a Monreal, ¿no sientes que en un momento dado estaría peloteando el tema como una moneda de cambio? Porque pues él también quiere ser corcholata, y pues lo han tenido marginado, ¿no? Me da la impresión, sí, que Monreal está ya más con un pie fuera de Morena, porque por más que haga y lo que logre negociar con esto, no le van a dar la candidatura, por lo menos el presidente no le va a dar la candidatura. Entonces, en un momento dado, eso podría hacer pensar que pues no va a ser, ahora sí que no quisiera decir servir, pero servir hacia el presidente, ¿no? Con esta decisión, o que tal vez la vaya prolongando y no salga en la próxima semana, precisamente por esto, porque es parte del cambio, ¿no? Ahí de que, ok, estoy o no estoy, y aquí tenemos esto, ¿no? A ver, no quiero hacerla de psicólogo ni de futurista, pero cuando uno analiza las conductas, los posicionamientos, las evidencias, yo creo que el senador Monreal tiene un claro entendimiento que el presidente no quiere dejarlo llegar a ser candidato, y me parece, y lo digo con cuidado porque no tengo ninguna evidencia más que mi calidad de observador, porque no estoy de este lado de la banqueta, que está buscando ser el candidato del oficialismo a la Ciudad de México. Esa es mi percepción. ¿A la Ciudad de México? Así es. Creo que él ha descontado que no gozará bajo ninguna circunstancia el apoyo del presidente para ser candidato presidencial, y me parece, insisto, lo digo como una mera apreciación personal, que ya ha recalibrado sus expectativas y está enfocado para allá. Perdón, pero de los grupos en los que están ustedes, donde dice el presidente que hay 50 y tantos candidatos, entre estos, ¿tú no sería candidato de las fuerzas opositoras? No, a ver, yo creo que siempre debe haber capacidad para recibir a una persona, mientras no sea un delincuente, que no es el caso, que toma una decisión de cambiar. Eso se vale, lo hizo el presidente López Obrador siendo candidato. Hay que examinar qué te trae de negativos y positivos,
creo que sería bienvenido, y lo ha dicho ya el presidente del PRD, de alguna manera el mismo fundador. También dijo recientemente, ¿no? Ajá. Que sí podría ser, ¿no? Ahora, yo no veo ninguna posibilidad, y cuando digo ninguna es ninguna, de que pueda encabezar el proyecto opositor. Miren, es como si de repente estamos en una guerra entre piratas y marina mercante, y de repente el pirata dice, oye, me quiero cambiar de lado. Oye, pues bienvenido, nomás que empieza primero a disparar para qué lado, ¿no? Pero está muy difícil que lo hagas el mero de la flota, ¿no? Porque imagínate que luego cambie de opinión. A ver, sí puede tener un lugar de este lado, desde luego, tiene que tomar decisiones. Pero no, yo digo que la hora de Monreal va a llegar entre el martes y el miércoles de la semana que entra. Ahí vamos a ver, porque ha sido muy zigzagueante sus opiniones. Si Monreal pone su voto y el voto de varios senadores y senadoras que le son muy cercanas del lado correcto, del lado de la democracia, y contribuye a rechazar este mal llamado Plan B, creo que a varios, si me cuento entre ahí, nos daría una muestra, una señal de que quiere rectificar errores, porque él ha sido partícipe de muchas de las tropelías de este gobierno, y habría que considerarlo como una posibilidad para estar de este lado, pero no para encabezar. No, categóricamente no tiene ninguna posibilidad de ser candidato por la oposición, al menos como hoy la conocemos. ¿Quién podría ser? Fíjate que me preguntan siempre por qué no tenemos ya una definición, que si no estamos tardando mucho, Elena. El presidente está muy preocupado, él quiere que ya definan. No, ya quisiera, porque él ya quiere saber, tiene la espada y quiere cortar la cabeza. Por eso cada rato insiste, a ver, ya, sáquenlo. No, el presidente va al bautizo y quiere ser el niño, ¿no? Él quisiera controlar el proceso de las corcholatas y la banqueta de enfrente. ¿A quién sí, trae? Parece que no hace otra cosa más que estar ahí grillando, como luego decimos. Se le gusta la política. A ver, para decirlo con toda claridad, aquí no hay del lado de la oposición un dedo elector. Aquí no hay corcholatas ni destapador. Aquí estamos construyendo una coalición que queremos que sea de 4 partidos. 3 ya se han apuntado, que son el PAN, el PRI y el PRD, y estamos tratando de que también esté en ese equipo MC. Tal vez sea con otro nombre, no se va por México, pero lo digo claramente, me lo preguntan siempre. ¿A MC no lo ves más inclinado con Morena? ¿A quién? ¿A MC? No, la verdad no. Mira, votos son amores y no buenas razones, y te puedo decir que en el 99% de los casos los votos de MC en la Cámara de Diputados y en el Senado han estado con la oposición, con Va por México, aunque se hablen y sigan cosas en las tribunas y todo, a la hora de votar, votan de este lado. Pero además algo bien importante, y lo digo como abogado litigante en estos temas, la mayor parte, si no es que la totalidad de las impugnaciones que hemos llevado a la Suprema Corte y que requieren el 33% de los senadores o de los diputados, salvo una excepción, en todos los casos han estado las firmas, desde Dante Delgado hasta el último senador o senadora, juntamente con los del PRI, los del PAN y el PRD. Entonces, juzguemos por eso, ¿no? Por las realidades, no por las declaraciones, las escaramuzas verbales, y los veo bastante cercanos a este lado. Ahora, pues dice el propio Dante Delgado que la política no es, sino que está haciendo. Las cosas pueden cambiar de un día para otro, pero si vemos una fotografía el día de hoy, creo que la voluntad de MC es ser un opositor. Creo que su dilema es distinto. Su dilema es si van a ser un opositor aislado, si van a desaprovechar esos 6, 7, 8 puntos que son muy buenos que tienen del electorado, y sobre todo en algunos estados como Nuevo León y como es el caso de Jalisco, donde tiene una presencia dominante, o si van a encontrar la forma, que no es sencilla, de estar conjuntamente con el resto de la oposición. Y continúo con el comentario. Mira, lo que hemos pensado, y es un proceso inacabado de discusión, Elena, es que probablemente entre el mes de febrero y el mes de junio inicie un proceso, lo voy a decir en anglicismo, un roadshow, estar en 8 o 9 ciudades del país, en foros con distintos temas, y encontremos la forma, que no es sencilla porque el INE no puede ser en ese caso el árbitro, la ley no se lo permite ni hay el recurso para ello, para poner criterios que tomen en cuenta la trayectoria, también la espontaneidad, que tomen en cuenta cómo estás en las encuestas, en reconocimiento, pero también cómo está tu positividad. Es decir, hay gente muy conocida, pero con muchos negativos. Entonces,
Lo que tenemos como desafío en los próximos 40 o 50 días es lograr entre 4 partidos más la sociedad civil que estamos participando el mejor proceso posible que nos permita en unidad, pues se trata de llegar divididos estos hechos pedazos, nada de encuestas, o no solamente encuestas. No, a ver, yo no desprecio esta herramienta de opinión, pero no creo que todo pueda ser encuesta. Encuestas reales es otra cosa, ¿no? Exactamente. No, a ver, yo creo que el proceso de definición de la candidatura presidencial tendrá un componente en encuestas espejo, donde estén, digamos, totalmente candadeadas, que no lo manipule las dirigencias partidarias, pero no solamente encuestas. El otro día me decía una persona de las que quiere ser candidato, oye, no es posible, de candidato a candidato, nos decimos las netas. No, él se comparaba con alguien que ya fue candidato presidencial y que quiere volver a competir, y se dolía que no era justo que fuera una encuesta de reconocimiento de nombre, porque evidentemente alguien que ya contendió por la candidatura presidencial, pues tiene una probabilidad, un average, dirían aquí los primos, mayor de ser conocido. Sí. Y bueno, creo que no le falta razón. Evidentemente las personas que ya han estado ahí, como el caso de López Obrador, en su momento tienen una mayor probabilidad de ser conocidos, pero que sí que tengan la mayor probabilidad de ser exitosos. De lo que se trata es que una candidatura de alguien de los partidos o alguien externo sea inspiradora, sea novedosa, pueda convocar a la unidad y pueda crecer, que para eso son las campañas. Entonces, tendremos, creo yo, entre febrero y junio este proceso de selección. Claramente, lo tengo que reconocer, el método no es sencillo. Aquí no hay que convencer a una persona, tiene que ser un producto de un gran acuerdo. Y por eso te quería preguntar, ¿podrán ponerse de acuerdo? Porque ya lo hemos visto en elecciones más sencillas. Llega el momento en que se tiene que decidir y salen las pasiones personales y sale el estrellismo y pues los divos no faltan y termina pues afectándose esa alianza, ¿no? Es un gran desafío el que tenemos. A ver, para decirlo coloquialmente, no hay, como lo hubo en su momento, un Vicente Fox que claramente estuviera perfilado. No hay como lo tuvo un López Obrador, como lo tenía, que aunque no tuviera Carlos Bruno Tubo, sabía que él iba a ser candidato. A ver, parecería que es una debilidad. A mí me gusta encontrar lo mejor de cada inventario, y lo que digo es que al país no le ha ido bien en los últimos años con un líder máximo, iluminado, infalible, y creo que esto nos está permitiendo apostarle al todo. A ver, no hay nadie en este país, Dora Elena, que hoy, y me incluyo en esa lista, pueda decir que fue el autor de la marcha del 13 de noviembre. Nadie, igual que las marchas del 8 de marzo de las mujeres, nadie puede decir que es suya. Es grupal, muy horizontal. Es una gran fortaleza, porque nos vacuna en contra de los errores míos, del otro. Ahora, vamos a llegar a un punto donde se vuelve indispensable, como en cualquier ejército, que alguien se ponga por delante, tome la trompeta, agarre su caballo y nos llame a la batalla. Yo creo que, aunque vamos poquito tarde, hay tiempito. Hemos perdido poquito en la parte del protagonismo de los individuos, pero hemos ganado mucho en el protagonismo de la sociedad. Ahora los partidos han entendido, sobre todo después de la marcha, que la coalición más importante, la verdadera, no es si está MC o no, si está el PRI o no está, eso desde luego cuenta. Lo más importante es si desde la oposición se logra generar un verdadero acuerdo con la sociedad civil. ¿Te gustaría participar? ¿Estaría dispuesto? Yo estoy mira, publicidad ya te han dado mucho. Sí, y desde las mañaneras desde ahí para empezar. Mira, a ver, yo a donde voy me preguntan si yo voy a ser candidato, que si estoy construyendo una candidatura presidencial. Yo les digo que estoy trabajando por un equipo que se llama México. En los equipos hay que saber jugar de director técnico, de centro delantero en todas las y de aguador, ¿no? Yo ahorita tengo varios años trabajando director técnico de esta coalición opositora. Me ha tocado construir desde abajo las bases de la comunicación, del entendimiento, del proyecto. Y aunque en eso estoy concentrado, lo digo con absoluta convicción, eso es lo que me mueve cada mañana, cada vez que viajo por el país. Desde luego que siempre estoy listo para ver si lo que uno puede aportar debe estar en otra trinchera.
lo decía el otro día en una plática de mis cuates, oye, ¿quieres ser candidato? Le dije, mira, pues no estén mis sueños, pero tampoco mis pesadillas, ¿no? Así es que, pues vamos viendo hoy lo que me toca hacer, porque además es lo mejor que ayuda al país y a cualquier aspiración personal, es lograr que la propuesta opositora esté sólida. Si me toca ser el que sume, ahí estaré. Si me toca sumarle a otro, pues también ahí voy a estar. Exacto. Rapidito ya porque se nos fue el tiempo, no quiero dejar de preguntarte dos cosas, porque pues eres empresario y eres integrante también todavía del Consejo Universitario, ¿no? Del patronato. No, ya no. Pero... concluí mi encargo ya, pero bueno, con mucho gusto. De todas maneras te pregunto. Dos temas. Uno, como empresario, la inseguridad. Aquí en Baja California, ¿cómo lo ves? Se están registrando hasta donde se cobros de pisos, se han registrado casos muy penosos en este sentido, además de otra serie de delitos que se están dando, ¿no? Como sector empresarial, ¿cómo ves esto? Y por otro, como parte que ha sido del sector universitario, pues zipizape entre el rector y diputados del Congreso local que insisten en llevar al rector a sentarlo ahí en el banquillo. A ver, primero hay que reconocer que el problema de la inseguridad ni empezó hace unos años, ni es exclusivo a California. Pero sí se está recrudeciendo. Para allá voy. Primero, para decirlo con claridad, es un problema sistémico, es producto de muchos años de complacencias, de corrupción y de abandono, sin duda. Creo que la estrategia nacional es la principal responsable de que este tema de violencia se esté recrudeciendo. Falta voluntad, Falta de voluntad, o como decía en el rancho de otras cosas, es necesario repensarlo. Se requiere que no solamente tengamos Guardia Nacional, Ejército, sino que tengan la instrucción clara, contundente, inequívoca, vertical, de actuar, no de abrazar, de actuar. He platicado con muchos generales, con muchos almirantes y también con oficiales de nivel medio en los últimos meses y se sienten impotentes porque la consigna, la instrucción no es respetar los derechos humanos, la consigna es no meterse en problemas. Y bueno, dicen que los espacios de poder nunca se queden vacíos y donde el Estado mexicano no pone claridad, hay otro poder que se va a acomodar ahí. Yo soy enemigo de los monopolios, pero el único monopolio legítimo es el monopolio de la fuerza para hacer valer el Estado de Derecho, y creo que aquí el Estado mexicano, no estoy atacando al presidente, lo digo como una reflexión colectiva, está fallando con su obligación principal. Ahora, también no puedo decir que no haya una responsabilidad estatal. A mí me parece que tenemos que exigirle más a nuestros gobiernos, lo digo sin ninguna carga partidaria. Creo que la gobernadora tiene sus preocupaciones esto, pero tiene que exigirle mucho más a sus elementos, le tiene que exigir mucho más a la federación, porque si no se toman decisiones pronto, las consecuencias pueden ser desastrosas. Lorena, ¿cuánto tardó Tijuana para quitarse el estigma de ser la ciudad más insegura del país? Claro. Yo cuando iba hace 10, 12 años a la Ciudad de México, me decían que cómo podíamos vivir en Tijuana, me decían que si vivía en San Diego. A ver, en realidad tardamos, no una generación, pero sí 10 años para quitarnos eso, para que la mayoría de los empresarios ya no tuvieran un guarura atrás, para que dejáramos de utilizar carros blindados. Sí, época muy terrible. Muy terrible, ¿no? No solamente para empresarios, para todos. Esto fue en la juventud, fue en los medios de comunicación. Profesionistas. No podemos permitir que esto se agrave. Eso está por encima de cualquier diferencia partidaria. Claro. Está por encima de si es un tema del anterior gobernador, de la actual gobernadora o del que estaba antes. No, a ver, eso es un tema de todos. Y yo invitaría a la gobernadora que haga un gran llamado a la unidad. En ese tema no se valen diferencias ni de sexenios ni de partidos, tenemos que atajar el tema de fondo. Tema de la universidad, como bien decías y empiezo aclarando, yo no tengo hoy ningún cargo en la universidad, el único título que tengo es el que se me expidió como licenciado en Derecho, ¿verdad? Y los diplomados que ahí cursé. Yo soy un fervoroso creyente de la autonomía universitaria.
y también soy un convencido, porque lo conozco, porque me ha tocado dirigirlo, porque lo he vivido, de la capacidad de la universidad para autogestionarse. Participé por muchos años desde el consejo, bueno, desde el comité técnico de mi escuela, como consejero universitario. Me tocó después ser el primer presidente de la Fundación UABC, fui secretario y después presidente del patronato universitario. Conozco perfectamente la estructura del voluntariado y de los profesionales de la universidad, y sé que es de las mejores instituciones en términos de su administración en el Estado e incluso en el país. No crean que es gratuito, que siempre ha tenido recursos a tiempo de la Federación, del Estado, casi siempre, salvo en hace 2 sexenios que tuvimos un problema muy severo de abandono financiero. Y algo que aprendí en el camino, y digo buen espectador porque nunca ha sido una encomienda a mi cargo, que cuando vienen procesos de renovación rectoral, siempre hay actores, y eso viene desde la época de Roberto, acuérdense, aquellas huelgas universitarias y todo, no empezaron hace un año. Siempre hay alguien que quiere jalar agua a su molino, que quiere imponer. Yo creo que está bien que el Consejo Universitario le haya mandatado al rector no asistir. Si el Congreso quiere investigar más, pues ahí están sus auditorías, que mande a sus auditores, que revise hasta el último centavo el gasto universitario, que revise el patronato. Yo fui hace años presidente, que revise las cuentas del sorteo, que revise en qué se gastan los inmuebles, que haga cualquier investigación. Citar al rector y tratarlo de ningunear, y no es mi amigo ni nada que se le parezca, en una tribuna pública, me parece que es más que nada un tema de exhibicionismo político. Y estoy seguro, y con esto termino, que una vez que la Junta de Gobierno elija a la o el rector, esos temas que ahorita parecen grandes cosas se van a calmar. Oye, y más vale por el bien de la universidad que así sea. Sí. Cuando vemos los problemas que hay en Jalisco, claro, con este Oye, tipo de una universidad tranquila aquí, dices, qué necesidad de llegar y meter mano. En esa universidad es de las pocas en el país, y te lo dice una egresada universidad, que se mantiene, que incluso las familias de clase media acomodada, que pueden optar por una de las buenas opciones que hay de educación privada en el CETIS, en la Ibero o tantas más, deciden en muchos casos ir a la UABC. Y eso habla de calidad, habla de compromiso, habla de reconocimiento. Ojalá que los políticos entiendan que las grillitas hay que llevarlas a otros lados, y que dejen que la comunidad universitaria decida su futuro y viva esa plenitud del quehacer universitario. Así es. Gustavo de Dios Walter, muchas gracias. Gracias, Dora Elena, y saludos a la audiencia. Y espero que tengamos otra oportunidad de poder platicar por acá según vayan avanzando las cosas con todo este movimiento. Claro que sí, será un gusto estar por acá. Gracias, y gracias a ustedes. Los espero el próximo lunes a la misma hora, 2 de la tarde, con Carlos Barbosa Castillo, especialista electoral. Vamos a platicar todavía más acerca de este tema. Y bueno, vamos a estar muy cerca de tal vez una decisión del Senado de la República. Pasen ustedes muy buen día. Los esperamos el lunes también a las 8 de la mañana con Fernando Bojorquez. AFN Político Recargado. Las entrevistas. Lo noticioso. Lo más reciente. Lo que no trasciende. Aquí en AFN Político y algo más. AFN Político Recargado.